Para ser piloto hay edades límites, pero para ser abogado no. Vete a volar y si no te gusta te devuelve y eres abogado, pero ve, trátalo. If you can go anywhere, where would you go? Hoy en el Capitán Rodríguez tenemos un invitado muy especial, el Capitán Francisco Díaz, un aviador con una carrera impresionante que lo ha llevado a volar por todo el mundo literalmente. Su experiencia, liderazgo y pasión por la aviación lo convierte en una verdadera inspiración para las nuevas generaciones de pilotos y aviadores. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, hermano, por tenerme en su programa. Aquí estamos para servirle. Bueno, Francisco, como decimos en República Dominicana, vamos al grano. Si fueran a darte la opción, ¿qué tú prefieres, volar carga o volar pasajeros? Te voy a decir lo que dice el 95% de mis compañeros, prefiere volar carga. Y es muy sencillo porque la carga simplemente se vuelve como si fuera una pequeña hermandad donde solo estamos los pilotos, ¿no? Uno vuela muy relajado, no hay que tener todo ese control con la puerta, no tenemos puerta en la cabina. En el avión, en el segundo piso del 747, toda esa parte es de los pilotos, entonces se convierte como en un pequeño apartamento donde uno tiene asientos grandes de esto de estilo business, tiene dos habitaciones, tiene baño, cocina, no tenemos que estar en uniforme, una vez despegamos podemos quitarnos la camisa, uno se pone un poloché, una gorra del Licey o de las Águilas, lo que tú quieras, y De las águilas. de las Águilas, bueno. Y yo soy de los dos bandos, porque yo nací en Santo Domingo, pero mis padres son cibaeños. Eh, y, y la verdad que cuando uno pasa al mundo de pasajeros y todo ese control con el tema de salir, entrar, las quejas, si hay un retraso, etcétera, es estresante. El otro día yo venía en un vuelo de American y venía de pasajero y no había estado en la terminal de pasajeros como en los últimos 2 meses. Yo decía, wow, qué estrés esto, la verdad, qué estrés. No. Explícale eso, porque muchas personas no ven el nombre Atlas en los aviones porque no están en la terminal. Sí, generalmente aquí en Estados Unidos estamos en una parte fuera de la terminal. Por ejemplo, aquí en Miami tenemos un edificio en una esquina donde están todos los aviones. Y yo llego, por ejemplo, me estaciono en el parqueo ahí mismo en el edificio, me bajo del carro, entro al edificio de operaciones, recojo mi tripulación y abrimos la puerta y ahí está el avión. No hay que pasar por TSA, no hay que pasar por nada de eso. Que cuando uno va a la terminal, pues hay que entrar, pasar por TSA, ir al gate y toda esa vuelta. Lo mismo cuando vamos a otro sitio como Alaska o Huntsville o Nueva York. No es esa gloria del piloto con su jacket cruzado y su gorro y por la terminal y la gente. No, 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 nada de eso. Por ejemplo, a mí me toca volar pasajero a final de mes. Vamos a mover un equipo de fútbol americano importante y yo no quiero, porque son vuelos en el que por el tipo de vuelo que es VIP, es muy fácil meterse en un problema. Si no Mm. sale a tiempo, si se quejan, si aquí y allá, y hay que tener un cuidado, hay que andar con la corbatita y todo lo demás bien derechito. Francisco, háblale un poquito sobre el avión que ustedes vuelan que transporta parte del vuelo que utilizan para asamblar otros aviones. Se llama el 747 LCF o Large Cargo Freighter o carguero de gran capacidad. El apodo es el Dream Lifter porque se diseñó para mover partes del Boeing 787 Dreamliner. Es un contrato que tiene Boeing con Atlas, donde nosotros operamos los únicos 4 aviones de ese tipo en el mundo. Son propiedad de Boeing y vuelan para Boeing, pero Boeing no tiene un grupo de pilotos dedicados a mover sus aviones. Boeing tiene un grupo de pilotos de prueba, pero subcontrata esta parte de la logística del movimiento de aviones y carga. Entonces, estos aviones fueron aviones de pasajeros que Boeing los cortó tal cual, literalmente, por la mitad, los desarmó y entonces creó este cuerpo nuevo y la parte de adelante y la parte de atrás son de un avión de pasajeros. Incluso todavía tiene las ventanitas. Es interesante saber que el avión, la carga, le entra por la cola. La cola se abre completa y deja un agujero enorme y por ahí es que entran al centro del avión y luego se cierra.
y hay que tener un camión especial que es el que puede abrir esa cola y cerrarla. Ustedes vuelan de todo, o sea, la carga. Si pudiera darle Y alguna nota. pasajeros, Hay pasajeros. así Sí, porque es. ustedes transportan a veces a tropas, ¿no? Del servicio Tenemos militar. charter, tenemos vuelos charter, como bien dices, tropas, equipos de fútbol, equipos de béisbol, PGA golfers, grandes empresas como Google, primeros ministros de diferentes países. O sea, tenemos toda una flota de aviones de pasajeros VIP 747. Y si pudiera darnos alguna anécdota de esas cargas que te han impresionado, que tú no te la esperabas, porque ustedes vuelan de todo, desde Así flores es. hasta animales, equipo pesado. ¿Cuál fue esa que tú dijiste? ¿Y esto? Yo diría que, a ver, hay muchas cosas. Cuando tú mueves animales grandes, es impresionante verlos dentro del avión, los caballos, elefantes y cosas así. La gente no piensa en esto, pero por ejemplo, los circos que tienen animales se mueven en avión. Mm. Atlas tiene, por ejemplo, un contrato con el Circo de Soleil. También el tema de los movimientos militares. Nosotros movemos municiones, misiles, todo tipo, lleva bastante coordinación. Hay muchas reglas con los espacios aéreos. La carga también, los carros. Nosotros tenemos un contrato con la Fórmula Uno, movemos los carros de Fórmula Uno, Wow. los carros de soporte de Fórmula Uno. O sea que, como tú bien dices, todo lo que cabe en el avión lo hemos movido. A mí me impresionó mucho cuando movíamos tropas, cuando movemos tropas, la primera vez que los moví, verlos con los rifles en los asientos, aviones de pasajeros con 300 soldados, todos con su rifle, con todo su equipo. Uno, o sea, está acostumbrado a cuando uno vuela pasajero que haya mucha seguridad y que no te dejan entrar ni un corta uña. ¿Cómo empezó esa trayectoria en ser piloto, capitán en Atlas Air? Yo siempre quise ser piloto. Creo que comencé con el interés de la aviación en la primera guerra del Golfo, en el 91, 92, que recuerdo que el Listín Diario y esos periódicos publicaban las fotos de los aviones que se estaban usando y eso. Yo recuerdo que yo la recortaba y la pegaba en la pared y le daba seguimiento a todo eso. Yo quería irme a la Universidad de Embry-Riddle en Florida, pero era muy cara. Lo que podía hacer era quizás irme a un community college, a una universidad pequeña, y luego transferirme allá. Así que eso fue lo que hice. Busqué y encontré una en Ithaca, New York, en la parte norte del estado de Nueva York, que tenía un acuerdo con la Pucamaima. Eh, y al finalizar el segundo año, ya con el grado técnico de asociado, me transferí entonces a Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida, para terminar entonces las demás licencias de piloto y la licenciatura, el bachelor's degree. Nunca estuve seguro que iba a poder terminar por el tema del dinero, no tenía el dinero, todo era con préstamo estudiantil. Entonces en el primer año fue mucho dinero en préstamos y estaba muy preocupado que no iba a poder terminar. Y lo que hice fue que descubrí que ellos tenían un programa en los veranos que se llamaba Fast Track, que es para contratar para ser instructores en la universidad. Y si tú eres instructor, entonces el tuition, el costo de la universidad es gratis. En eso, en el 2010, unos estudiantes míos que eran peruanos se fueron a LAN Perú, que es lo que hoy en día es la TAM. Y de allá me llamaron y me dijeron, mira, aquí en LAN están buscando gente. Tiré esa bolita ahí, apliqué online y me llegó la invitación. Era en Santiago de Chile. Y bueno, ahí pues no conocía a nadie. Estos dos estaban en Perú, yo no conocía a nadie en Chile. Y luego, bueno, volamos todo el mundo. Mi primer aterrizaje en el avión fue en África, imagínate. ¿En qué país? Y en Dakar, el Land Cargo tiene una ruta que hacía Miami, Amsterdam. Amsterdam es el centro mundial de flores. Entonces toda la carga de flores pasa por Amsterdam siempre. Y entonces hacíamos Miami, Amsterdam. De Amsterdam entonces luego bajábamos a Chile, pero parábamos en África a echar combustible. Así que ahí hice el salto y me vine a Atlas. Y desde entonces han pasado ya casi 13 años. Casi nada. Francisco, tú has hablado por mucha parte del mundo. Aparte de la República Dominicana, ¿cuál es la ciudad favorita que, de aterrizar? Que cuando tú tuve el horario, tú dices, voy para allá, qué chévere. Santiago de Chile, ver la cordillera de los Andes, especialmente en invierno, Nevada, cuando uno viene en esa aproximación. Anchorage, Alaska,
también está rodeado de montañas grandes llenas de nieve, que es muy bonito verlo. La ciudad de Nueva York, en la noche, hacer esa aproximación por Manhattan, Queens, Sao Paulo es enorme, una ciudad enorme, verla desde el cielo. Además de volar, tú y yo somos parte de Captain's Council y de DPA. Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de estas iniciativas en la cual tú y yo pertenecemos y cómo tú crees que esto ayuda a fortalecer la seguridad operacional de la aviación. Bueno, Captain's Council nace precisamente porque comenzamos a observar problemas en la aviación dominicana. En el 2021, en diciembre, tuvimos el accidente del IDOSA, del Gulfstream 4 del IDOSA, y ahí es cuando decidimos, entre Mike Trim, tú y yo, comenzar esta organización, que es lo que en Estados Unidos se considera un laboratorio de pensamiento, un think tank. En Estados Unidos hay muchas de estas organizaciones que no son asociaciones, sino que son grupos de análisis e investigación. Y nuestra primera misión fue visitar República Dominicana y ponernos a disposición de ellos para ayudarles en los temas con la experiencia que teníamos. Un grupo de colegas aquí, dominicanos, pilotos en Estados Unidos, pues formaron también Dominican Pilots Abroad, o DPA, que ya sí es una asociación que ha crecido bastante rápido. Eso comenzó en diciembre, y han diversificado para también incluir gente que son profesionales de otras áreas como control de tránsito aéreo, mecánicos, despachadores, donde nos enfocamos en educación, en becas, en mentoría, ayudar a esos muchachos jóvenes a saber por dónde es la trayectoria. Yo soy el primer piloto de mi familia. No tenía a quién preguntarle cómo hacer las cosas, ¿verdad? Tuve que ir aprendiendo, dándome trompezones. Pues nosotros queremos evitar que esos muchachos se den esos trompezones y que tengan a alguien a quien preguntarle cómo hacerlo. Y ese es el espíritu de DPA. Ahora con la llegada de Araye en la República Dominicana, se presentan retos y cómo tú crees que se están enfrentando los retos. Nunca había llegado una empresa con una inversión tan grande, alrededor de $3,000 millones, un proyecto de 30 aviones o más, todos nuevos de la fábrica. Nunca había llegado algo así a República Dominicana. Entonces tenemos un tremendo reto, un reto bueno. Hay crecimiento también en el mundo del mantenimiento. El Grupo Punta Cana está construyendo el centro de mantenimiento más grande del Caribe. La información que tenemos es que van a necesitar unos 400 técnicos de mantenimiento. Y en República Dominicana no hay una sola escuela de mantenimiento civil. La única escuela de mantenimiento que hay es de la Fuerza Aérea. Entonces, tenemos un reto grande con eso. Gracias a Dios, mucho crecimiento, pero hay que hacerle frente y hay que hacerle frente rápido. ¿Cómo te pueden contactar a ti las personas, Francisco? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, estamos en X como FJ Díaz 1 y estamos en los websites de las organizaciones. Si van al captainscouncil.org, ahí verán toda la información de nuestro equipo. Lo mismo con AOPA Dominican Republic, aopa.org.do y en DPA también, pues ahí pueden contactarse con nosotros. Bueno, un mensaje final para esos jóvenes aviadores que están aspirando a incursionar en esta carrera. Ahora que tenemos una presencia importante dentro de la profesión de piloto de transporte de línea aérea a los Estados Unidos, este es el momento de hacerse piloto. La industria aérea dominicana está en su mejor momento de crecimiento y este es el momento en el que no hay que tener miedo y saltar y seguir ese sueño. Bueno, Francisco, el capitán Francisco Díaz estuvo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted, comandante. Yo espero que hayas disfrutado de esta entrevista tal como yo lo hice. Esperamos que esto ayude a motivar a esos nuevos aviadores y aviadoras y a ustedes, los amantes de la aviación. Así que muchas gracias por apoyar esta propuesta. Tenemos 1 millón de views. Sin ustedes esto no es posible. Así que gracias por creer en nosotros. Mira, antes de concluir, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. Let me know, 'cause if I rule the world, I spend all my life to set you up for win. The whole 99 will be the 1%. All I need is